Hola, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es María Alicia Piñeiro y aquí en este video vamos a comenzar a estudiar un conjunto de números muy importante y muy interesante. Es el de los números complejos. Primero vamos a definir la unidad imaginaria, que nosotros la vamos a llamar J, en vez de la letra I, que es la que utilizan los matemáticos puros, porque justamente en ingeniería, especialmente en eléctrica y electrónica, y nosotros también en sistemas, la variable I es la que representa la intensidad de corriente en un circuito. Por lo tanto, para no confundir, es muy común que se utilice la letra J. ¿Qué es J entonces? Es la raíz cuadrada de -1. Todos sabemos que este número no es justamente un número real. Se denomina entonces unidad imaginaria. Con esta sola definición vamos a poder encontrar otras raíces de números negativos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -4. ¿Por qué? Porque -4 lo podemos escribir como 4 por -1. Esto sería la raíz de 4, que es 2, por la raíz de -1, que acabamos de decir que es j. Y aquí tenemos otro número, el 2j, que tampoco es un número real. ¿Qué es este número? Es un número llamado imaginario puro. Todos los imaginarios puros son aquellos que se obtienen multiplicando a j por un número real. Aquí tenemos entonces este nuevo conjunto numérico, los números imaginarios. ¿Pero qué es un número complejo? Porque no es lo mismo complejo que imaginario, aunque mucha gente se confunde. Un número complejo es el que está formado por dos partes, son dos términos. Un término A, que es el término real, y el término formado por JB, ¿sí? Que es el término imaginario. A más JB entonces es la forma genérica de un complejo, donde A y B son números reales. Esta forma se denomina forma binómica, porque justamente es un binomio, un polinomio de dos términos. Pero también nosotros podemos escribirlo con esta otra notación, como par ordenado, de la misma manera que ustedes podían hacerlo con los vectores en álgebra. Podían escribir en vez de un número por versor i más otro versor j, ¿no? Lo ponían como un par, o si trabajaban en R3, como una terna. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un primer complejo. Z1 es 5 menos J3 o 3J, que es lo mismo, y en par ordenado sería el 5, punto y coma, menos 3. Observen una cosa. En par ordenado no hay que poner la J. Ya se sabe, justamente porque es un par ordenado, que la segunda componente es el número que multiplica la J. Miren este, tenemos acá el -1 más J7. Acá tenemos uno que es imaginario puro, entonces si lo queremos escribir como par ordenado, la primer componente es nula. Y este, que es un número real, el -5, lo podemos escribir como un par ordenado cuya segunda componente es 0. Veamos un poquito el esbozo histórico de los números complejos. En el siglo I a.C., tenemos la primera referencia a los números complejos cuando se encontraron con raíces cuadradas de números negativos. Los matemáticos griegos, como Herón de Alejandría, tuvieron la dificultad de calcular una sección imposible de una pirámide, justamente porque aparecían este tipo de números. Luego, se hicieron más patentes los complejos recién en el siglo XVI, muchos años después, cuando la búsqueda de fórmulas que dieran las raíces exactas de polinomios de grado 2 y 3 fueron encontradas por estos matemáticos italianos, Cardano y Tartaglia. Aunque solo estaban interesados en las raíces reales de este tipo de ecuaciones, tuvieron que lidiar con raíces de números negativos. El término imaginario
fue acuñado por Descartes recién en el siglo XVII. O sea que él, a lo que ahora llamamos números complejos, en un primer momento los llamó imaginarios. De ahí puede ser la confusión de algunos. Pero en 1799, recién ahí fue aceptada la existencia de los números complejos por Wessel y luego fue popularizada por Gauss. Sin embargo, fue recién en el siglo XIX que se implementó más formalmente la definición de número complejo como par de números reales como nosotros lo conocemos ahora. ¿Y para qué sirven los complejos? Los complejos tienen muchas utilidades. Acá yo les estoy mostrando algunas. Procesamiento digital de señales, control numérico, formatos de compresión, transmisión en banda ancha, centrales hidroeléctricas, análisis de estructuras, comportamiento de fluidos, fractales, estudios de cargas sobre vigas, de ondas físicas, propagación del calor, control de robots industriales, hasta lanzamientos de cohetes al espacio y muchas aplicaciones más. Con lo cual, es muy importante que los conozcamos. Volviendo a las definiciones, tenemos aquí ¿a qué se llama parte real y parte imaginaria de un complejo? Esto parece muy sencillo, pero les voy a hacer una aclaración. Si tenemos un complejo Z A más JB, la parte real no hay problema. Todos se imaginarán que era justamente el término A. Pero cuidado cuando uno dice parte imaginaria. La parte imaginaria es el coeficiente de la J, o sea que solamente es la B. La B es la parte imaginaria, no es JB. Por ejemplo, en este complejo su parte real es menos 2. Y la imaginaria de este complejo, ¿cuánto sería? No es 3J, sino, como dijimos, es 3. Veamos ahora cómo representar geométricamente en el plano a un complejo. El eje de abscisas es el eje real y el eje de ordenadas es el eje imaginario. Lo vamos a representar como un vector. El conjunto de los complejos justamente es isomorfo al de R2. Y entonces ahora, si queremos representar el complejo A más JB o par ordenado AB, marcamos en cada eje el valor y este puntito va a representar al número complejo. También nosotros podemos trazar el vector posición que va del origen hacia este número, a este puntito. ¿Cuándo serán iguales dos números complejos en forma binómica? Es una definición bastante sencilla, pero vamos a darla igual y luego veremos la diferencia que hay cuando estudiemos en forma polar. Si yo tengo acá dos complejos, A más JB y C más JD, digo que son iguales solamente si son iguales tanto las partes reales como las imaginarias. También se puede enunciar en forma de par ordenado y es idéntica a la definición que ustedes ya conocían de pares, ¿sí? Gracias al isomorfismo que existe entre los conjuntos. Ahora tenemos un ejercicio para resolver. Determinar para qué valores de x e y es válida la siguiente igualdad. Y nos dan esto. Si bien hay algo que yo les tengo que adelantar que todavía no lo nombramos, es que es válida la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma o resta, igual que en los reales. ¿Sí? Con eso y la definición que vimos hasta ahora de igualdad, nos alcanza para poder resolver este ejercicio que todavía no empezamos a ver las otras operaciones. Así que comencemos. Hacemos distributiva justamente en el primer miembro. J, hay que distribuirla, nos va a quedar J por X menos Y por J cuadrado, ¿no? El segundo miembro lo copié exactamente igual. ¿Y cuánto valía J cuadrado? Pensemos, si J es la raíz de menos 1, J cuadrado es menos 1. Por lo tanto, volviendo a copiar esto, ¿ven? Como la Y tenía un menos adelante con este menos 1, nos quedó más. El resto lo copié igual.
Y acá es donde vamos a usar la definición de igualdad de complejos, que nos parecía algo muy sencillo, muy trivial. Por ejemplo, en este caso hay que utilizarlo. ¿Cuáles son partes imaginarias? En el primer miembro, este término es imaginario y en el segundo es este. ¿Y cuáles son términos reales? En el primero es y en el segundo x más 5. Por lo tanto, de acuerdo a la definición que vimos, tenemos que hacer las dos igualdades. Por un lado, y es igual a x más 5 porque estoy igualando las partes reales. Y ahora vamos a igualar las imaginarias. La parte imaginaria del primer miembro es x nada más. Y del segundo es 2y. ¿Qué nos quedó entonces? Un pequeño sistemita lineal de 2 por 2. ¿Se animan a resolverlo? Acá incluso es bastante sencillo. Por ejemplo, en la segunda ecuación, x ya está despejada, es 2y. Podríamos reemplazarla en la primera. ¿Qué les parece? ¿Hacemos esto? Y de acá ya enseguida vamos a poder despejar el valor de y. ¿Cuánto vale la y? Menos 5. Y como la x era el doble de y, la x vale menos 10 y queda listo el ejercicio. Sencillo, ¿no? Avancemos entonces. Módulo de un número complejo. Es lo mismo que el módulo de un vector que ustedes ya conocían de antes. ¿Qué es el módulo? Vamos a tener acá un gráfico. Ahí está, el módulo que lo vamos a denotar entre barritas. Es la longitud del vector posición. Y para eso necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras, porque si se fijan, esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos ¿cuánto miden? A y B justamente. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, ¿qué nos queda? Que el módulo de z es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Vemos un ejemplo? Si a mí me dieran este complejo, el 4 menos j3, ¿cuánto vale el módulo? ¿Qué habría que hacer? Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Ven que la j no va acá, ¿eh? ¿Y esto cuánto da? Esta da exacta. Esta es una de las pocas que dan enteras. Nos queda 5. Pero no siempre tiene que dar entera, ¿eh? Y acá tenemos un ejercicio propuesto que dice que describamos y construyamos la gráfica del lugar geométrico representado por estas dos inecuaciones. Está propuesto para que ustedes lo piensen, traten de hacerlo. Si no les sale, pueden consultar otro video que yo hice que se llama justamente Ejercicio Gráfico de Complejos, y es este mismo. Así que inténtenlo y si no cualquier cosa consultan el otro video. Vamos a seguir ahora con las operaciones con números complejos en forma binómica. ¿Cuál será la primera que vamos a ver? Es la operación de adición. ¿Cómo vamos a sumar dos complejos? Si yo tengo dos complejos, Z1 y Z2, acá cada uno con su parte real y su imaginaria, y quiero efectuar la suma, fíjense que lo que hay que hacer es asociar, y conmutar también, por supuesto, para agrupar por un lado las partes reales y, si sacamos J, factor común, ¿de qué? De las partes imaginarias. O sea que, como vemos, es lo mismo, estructuralmente es la misma operación que la que ustedes utilizaban para sumar pares ordenados de números reales, ¿no? Vectores. Por ejemplo, sumemos estos. Si Z1 es 2 más J5 y Z2 3 menos J4, ¿cuánto da la suma? Parte real con parte real, ¿qué me quedaría? 2 más 3, 5, ¿no? Y parte imaginaria con imaginaria, ¿qué nos queda? A ver, nos quedaría J, 5 más J. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene la operación de adición que vimos recién? Por un lado, es una ley de composición interna o cerrada en el conjunto de los complejos. Con esta letra C denotamos al conjunto de los complejos. ¿Por qué es cerrada o interna? Porque siempre que uno sume complejos va a seguir obteniendo complejos. También es asociativa. Si yo tuviera que sumar 3, da lo mismo donde poner los paréntesis. Además tiene el elemento neutro, que es el complejo nulo, el que tiene 0
tanto la parte real como la imaginaria. ¿Y qué significa que sea neutro? Que cualquier complejo sumado con este, tanto a izquierda como a derecha, da el otro complejo, ¿sí? Todo número complejo tiene opuesto. ¿Y en qué consiste el opuesto? En el que tiene opuestas las dos partes. Además, es conmutativa esta operación. Da lo mismo hacer Z1 más Z2 que Z2 más Z1. Bueno, todo esto yo se los podría haber resumido diciendo que el conjunto de los complejos con la suma es grupo abeliano, pero no sabía si ustedes iban a recordar o conocían lo que significaba. Esto lo estudiaron en matemática discreta, ¿sí? Bueno, grupo abeliano significa esto, un conjunto con una operación que cumple con estos 5 axiomas o propiedades. Y ahora vamos a ver la multiplicación. Si tenemos dos complejos, Z1 y Z2, cada uno con su parte real y su imaginaria, y tenemos que multiplicar, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Claro, la propiedad distributiva, exactamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos van a quedar 4 términos, ¿no? El primero, A por C, después A por JD, JB por C, y el último, JB por JD. De estos términos, ¿cuáles son los reales? El A por C seguro. ¿Y el otro cuál sería? Exactamente el último, porque recuerden que acá como hay dos jotas, j cuadrado valía menos 1, ¿no? Entonces yo podría ir escribiendo, primero que nada, A por C menos B por D. Todo esto va a ser la parte real. Y los otros dos, que eran imaginarios, vamos a sacar j factor común y nos va a quedar de esta manera. Con lo cual, si queremos escribirlo en forma de par ordenado, nos quedaría esta fórmula. Ustedes pensarán, ¿me tengo que acordar de memoria esta fórmula cada vez que tenga que multiplicar complejos? No, no es así. ¿Por qué? Porque en un ejemplo como el que vamos a ver ahora, si me dan dos complejos y me piden multiplicarlos, ahora porque tenemos la fórmula a mano podríamos mirarla, pero si no, lo que podemos hacer es escribirlos entre paréntesis, poner el por en el medio e ir efectuando la distributiva en el momento. 2 por 3, ¿sí? 2 por menos J4, etc. ¿Se animan a hacerlo? Pausen el video si quieren y luego siguen para ver si les da el resultado que ahora les voy a poner. Es este, 26 más J7. ¿Les dio? Buenísimo. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación? ¿Tendrá las mismas que tenía la suma? Vamos a ver, es interna, siempre que multiplicamos complejos me queda en el mismo conjunto. También es asociativa, se puede demostrar, no es objetivo de este curso, un tema más algebraico, ¿no? Pero se puede probar. También se puede probar que tiene elemento neutro, que es el número 1, el 1 real, que se puede escribir como 1 más J0. ¿Qué significa que es neutro? Que cualquier complejo multiplicado por 1 es el mismo complejo. Todo número complejo que no sea nulo, excepto el nulo, tiene un inverso. ¿Y cómo se calcula el inverso? De esta manera. Este es un ejercicio que les sugiero que hagan ustedes. Que traten de ver, de demostrar cómo es que se llega a esta expresión, ¿sí? Del inverso. Y además es conmutativa. Entonces, ¿qué podemos decir? El conjunto de los complejos quitando al cero, con la multiplicación también tiene estructura de grupo abeliano. Y además se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma en este conjunto. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una multiplicación por una suma, puedo distribuir de esta manera como está acá. Con lo cual, sabiendo que el conjunto de los complejos con la suma es grupo abeliano, que el mismo conjunto sin el cero con la multiplicación también es grupo abeliano, y además que se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, todo esto se denomina cuerpo. Un conjunto con dos operaciones que cumplen todo esto es un cuerpo. Por eso el conjunto de los complejos es el cuerpo de los números complejos. Ustedes, por ejemplo, en álgebra, cuando estudiaron espacios vectoriales,
¿no? ¿Cómo definían? B más K por... ¿Y qué era K? Decían, K es un cuerpo de escalares. Bueno, generalmente habían trabajado con reales, pero acá tenemos los complejos. También podemos tener espacios vectoriales sobre complejos, porque los complejos son un cuerpo. ¿Qué son los complejos reales? Justamente los que tienen la segunda componente nula, ¿no? Y realmente son isomorfos al conjunto de los reales. Abusando de este isomorfismo, nosotros directamente vamos a tratarlos como que fueran reales. Los complejos reales para nosotros son reales. El isomorfismo es este que está aquí. Ahí está demostrado por si les interesa. Entonces para nosotros directamente es lo mismo, ¿sí? ¿Y qué son los complejos imaginarios? Al revés, los que tienen parte real nula. Estos se llaman imaginarios o imaginarios puros. Les hago dos preguntitas. Una es, ¿la suma es ley de composición interna en los complejos imaginarios o imaginarios puros? Y la otra, ¿y la multiplicación lo es? Piénsenlo y después me lo responden. Veamos ahora una operación unaria, porque las dos que vimos antes, la adición y la multiplicación, eran binarias. Uno sumaba o multiplicaba dos. Esta, en cambio, es una operación que se le hace a un complejo. Se lo conjuga. ¿Qué significa? El conjugado, que lo vamos a denotar con una rayita arriba, es esto que le cambia el signo a la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos el 2 más J5, ¿quién sería el conjugado de este complejo? El 2 menos J5. ¿Se ve? Geométricamente, si yo tengo ubicado un complejo, por ejemplo acá, el conjugado tiene la misma parte real, con lo cual va a estar en la misma línea vertical. Pero la imaginaria es opuesta. Entonces, si mi complejo original está por encima del eje real, el otro va a estar del otro lado, a la misma distancia, pero para abajo. Si mi complejo original estuviera abajo, el conjugado está arriba, ¿no? Es decir, entre un complejo y su conjugado hay simetría respecto del eje real. Esto, por ejemplo, nos va a resultar muy útil cuando veamos la unidad de función transferencia y sistemas estables. Vamos a trabajar con polos y ceros complejos, pero siempre van a venir de a pares conjugados, entonces el diagrama de polos y ceros va a ser simétrico. Ya llegaremos a eso, no se preocupen. ¿Qué propiedades tiene el conjugado? Por un lado, si yo opero dos veces la conjugación, o sea, hago el conjugado del conjugado, es el mismo complejo, ¿no? Esto se llama propiedad involutiva. También, si yo tengo dos complejos, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados y el conjugado de una división es la división de los conjugados siempre y cuando el segundo no sea nulo, ¿no? ¿Qué pasa con esta propiedad? Si yo multiplico un complejo por su propio conjugado. A ver, investigamos qué ocurre. Un complejo cualquiera lo pongo como A más JB por su conjugado, que sería el A menos JB, ¿no? Bueno, si distribuimos, ¿qué nos queda? A por A es A cuadrado, ¿no? Después A por menos JB, que se va a cancelar cuando yo haga JB por A, así que esos dos términos se me cancelan. Y el último, ¿qué me queda? Menos JB todo cuadrado. Acuérdense que J cuadrado era menos 1, con lo cual me queda esto. Si quieren háganlo despacito, lo que yo fui diciendo, escríbanlo y van a ver que llegan a esto. ¿Y qué tipo de número es este? Es un número real. Es la suma de dos cuadrados. No solo es real, sino además un real no negativo. ¿Y también con qué coincide? Si esto hubiera tenido una raíz cuadrada que lo abarcara todo, era el módulo, ¿no? O sea que esto podríamos decir que es el cuadrado del módulo del complejo. Fíjense qué interesante esta, ¿no? Y hay dos propiedades más que se las nombro. Una es que si yo sumo un complejo con su conjugado, ahí tenemos propuesto, ¿qué se me cancela acá? Se me cancelan las partes imaginarias, ¿no? O sea que esto me queda dos veces la parte real.
En cambio, si yo resto un complejo con su conjugado, ahora se me cancela la A. ¿Y qué me queda? Me queda 2JB, 2J por la parte imaginaria. Bueno, de estas propiedades vamos a ver un poquito más la número 5. Vamos a ver cómo esta propiedad nos va a ayudar a resolver las divisiones de una manera más sencilla, porque hasta ahora, si yo les pedía que dividan dos complejos, ustedes tenían que poner el primero multiplicado por el inverso del segundo, y había que recordar esa fórmula del inverso que habíamos visto, ¿no? Sin embargo, con esta propiedad se hace mucho más fácil. Por ejemplo, si tenemos que hacer esto, 2 menos 3j dividido 5 más j. En vez de buscar el inverso del 5 más j y multiplicarlo por el de arriba, hagamos lo siguiente. Multipliquemos arriba y abajo por el conjugado del denominador, es decir, por 5 menos j en este caso. Yo no estoy variando lo que hay porque estoy multiplicando por 1. ¿Qué ventaja tiene esto? Que en el denominador voy a tener el producto de un complejo por su conjugado que, fíjense, de acuerdo a esta propiedad nos da la suma de los cuadrados de ambas partes, o sea, en este caso 25 más 1. Y arriba sí vamos a tener que hacer la distributiva, que ahí yo se las hice. ¿Ven? Pero lo de abajo ya quedó un número real, quedó 26. Luego en la parte de arriba se agrupan, ¿no? Partes reales, por ejemplo, queda 10 menos 3, queda 7, ¿no? Después el otro. Y lo de abajo es 26. Y ahí ya tenemos resuelta esta división. Lo último sería, si quisieran, distribuir el 26, ¿no? La parte real es 7/26 menos 17/26 de j. Práctico, ¿no? Entonces ahora les propongo este ejercicio donde están estos tres complejos. Están expresados como par ordenado, pero si ustedes quieren los pueden poner en binómica, porque lo que se les pide es esto, que calculen este z, este resultado. ¿Se animan? ¿Qué les parece? Pueden pausar el video y luego corroborar con la respuesta. Aquí está la respuesta. A ver si llegaron a eso. Muy bien, entonces. Continuaremos en el próximo video en el que les voy a explicar las potencias de los complejos, cuando elevamos un complejo a un exponente natural. Los espero y también espero que esto les haya sido de ayuda. Chau, chau.